nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. El manual de admisión explica sobre el permiso multianual. Aruba le da la bienvenida al vuelo inaugural de Wingo desde Cali, Colombia. En medio de acuerdos de paz, la guerrilla del ELN secuestró a una sargento y a sus 2 hijos en Colombia. Una turista mexicana fue atacada por un tiburón en el Ecuador. Así fue el rescate de un gatito en una bañera. A esta hora y como todos los días, me place saludarlos y darles la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer y como todos los días les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos nuestra emisión de hoy de una forma diferente. Lamentamos la noticia que entró el día de ayer y por parte de toda la familia de Telearuba queremos enviar palabras de condolencia a nuestros colegas Leo, Andrew y Jeremy Froelich por la pérdida de su ser querido Lisa. Que descanse en paz. Con profunda tristeza, con mucho respeto y con un gran dolor, queremos extender palabras de condolencia y enviar un fuerte abrazo a nuestros colegas Leo, Andrew y Jeremy Froelich por la pérdida de Adelisa, mejor conocida como Lisa, quien lamentablemente perdió la vida después de batallar algunos días en el hospital después de un terrible accidente de tránsito. Hoy pedimos a Dios fortaleza para la familia y que Lisa pueda descansar en paz en los brazos del Señor. Así que de parte de todo el staff, gerencia y el equipo que hace Primera Plana queremos enviar palabras de fuerza en estos momentos a la familia que está pasando por un dolor inmenso. Cambiando de tema, vamos para noticias locales. Recientemente en el Parlamento fue entregado la información por parte del ministro Glenber Cruz sobre el manual de admisión, lo que se conoce como el Handbook to Latin. Ante esto también se estuvo aclarando un poco más sobre lo que trata el permiso multianual. Senhor Presidente, mi quero também agora a essência, me também ressaltar par de essência de a diferença entre o Handbook to Latin de 2023 versus o Handbook to Latin que já acaba de estar vigente, que implementado do Ministro de Justiça de tempo aí, senhor Andin Becker. Senhor Presidente, coisa que a lei está a permitir, mas que não agora implementar, está a meerjaren vergunning. Me pode anunciar que desde o ano passado nós estamos dando meerjaren vergunning. Senhor Presidente, também para vergunning of trabajadores de arbeids- en loondienst, rentenier, gepensioneerden, hinderen de gezinshereniging, vertrouwenspersonen, investeerders, key persons, etc. Esta conta para diferentes categorias. E, senhor Presidente, essa aqui está uma oportunidade sumamente positivo, para sobre a hora vou pedir meerjaren vergunning, maar se vou pedir vergunning para 5 anos, é zeker que vamos pagar e leis na altura e gasto adelantar. E aceita fomentar entrada para o governo de Aruba, mas também está aliviar o processo administrativo, foral de renovação, para Dimas. E sei não está aqui, está sim, para trocar. Essencial dessa aqui também está controle. Handhaving, toezicht, je zegt fundamental. E, senhor Presidente, me pobisa com Dimas, de afdeling de controle, está sendo tremendo trabalho. Não está controlar, não está boot também, e tem hora, pobisa, quando está boot, basta duro, que é costo que viola e condiciona de permiso, está costo que está custando, basta o placa também. E basta molestar, senhor Presidente. Y esta es una excelente noticia, pues ayer el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix y todo su equipo le dieron la bienvenida al vuelo inaugural de la aerolínea Wingo desde Cali directamente para Aruba. Pues ayer diferentes dignatarios, pero también todo el personal del aeropuerto y las autoridades del Departamento de Turismo estuvieron allí para hablar de este vuelo inaugural. Continuando con el buen trabajo y la diversificación que ha tenido nuestro aeropuerto, específicamente también nuestra isla de Aruba, hoy tenemos el placer de anunciar este vuelo inaugural, el tercero de la aerolínea Wingo, y ahora nos conecta directamente hacia Cali, en Colombia.
Estamos muy contentos para otra vez lanzar una ruta nueva de Wingo. Es la tercera ruta directa desde el mercado de Colombia. Ya tenemos vuelos semanales, 4 de Bogotá, 4 de Medellín y hoy lanzamos oficialmente el tercer destinación, Cali, con 2 vuelos semanales. Para profilar el aeropuerto completo tenemos como 20 aerolíneas operando a la destinación, como 30 gateways, así muy grande. Fuimos construyendo el network, el desarrollo de nuestras rutas después de la pandemia, pero seguro Wingo un adicional muy bonito para el portafolio de Aruba. Wingo cuenta con 10 vuelos semanales y esos son 10 del total 30 vuelos de Latinoamérica que tenemos. El aeropuerto vimos también un recovery de 4% de tráfico, es decir, vemos ya del mes de enero a mayo más de 100,000 pasajeros más comparado que el año 2019. Hoy estamos muy contentos y también agradecidos, satisfechos como ministro de Turismo para una vez más estar aquí en el aeropuerto para dar la bienvenida muy caluroso a Wingo, un partner que ha demostrado que da la confianza en nuestra destinación Aruba. Ya es el tercer vuelo directo que van inaugurando. Anteriormente han inaugurado Bogotá-Aruba, después Medellín-Aruba y hoy Cali-Aruba. Una ruta nueva, una ruta que brinda oportunidades nuevas con nuevos volúmenes, nuevos potenciales y para diversificar nuestro turismo con destinaciones nuevas. Esto es conforme en esta manera. Estamos muy contentos por la confianza que brindó Wingo para comenzar la ruta de Bogotá-Aruba, después añadir un otro vuelo Medellín-Aruba y hoy Cali-Aruba. Eso demuestra que el partnership que hemos comenzado ha dado resultados que hemos buscado. Es exitoso para Wingo, es exitoso para Aruba. Ya Wingo tiene 10 frecuencias, 10 vuelos semanales de diferentes ciudades de Colombia hacia Aruba. Avianca también ha anunciado ampliar la cantidad de vuelos de 10 a 11. Copa también van a ampliar hasta 9 vuelos semanales. Entonces estamos cumpliendo con nuestro manejo, nuestra visión, nuestra estrategia para tratar de hacer esfuerzos para diversificar nuestro turismo. Y hemos identificado Latinoamérica, especialmente Colombia, como un país con mucho potencial y está dando el resultado que estábamos buscando, porque casi semanalmente estoy aquí en el aeropuerto para anunciar vuelos nuevos, vuelos directos que van a traer volúmenes de colombianos aquí como turistas y va a brindar la oportunidad también para nosotros, los arubianos que van a Colombia de vacación. Wingo está muy contento con el resultado, en este partnership. Por eso quiero agradecer también al aeropuerto, a la oficina de turismo y también a los ejecutivos de Wingo para la confianza dado en nuestra destinación y por muchos éxitos por todos los vuelos que han añadido. Estamos muy emocionados. Esta es una prueba de la confianza que tenemos en el destino de Aruba para los colombianos. Desde el año 2016 venimos conectando a Bogotá con Aruba. Luego el año pasado incluimos a Medellín y ya ahora el anuncio es que estamos en una ruta de temporada alta que conecta por primera vez en la historia a Cali con Aruba. Vamos a operar los días miércoles y sábados de los meses de julio, agosto y de diciembre y enero. Lo que estamos viendo es que la respuesta de los colombianos viniendo a la isla no solo es buena, sino que la de los arubianos también. Entonces vemos que los arubianos deciden ir por compras, deciden ir por turismo de bodas a Medellín, por ejemplo, turismo médico. Estamos viendo unas grandes y muy buenas ocupaciones en Cali. Creemos que el turismo médico es una de las razones y pues también mucho tráfico de visitar familiares y amigos. Entonces somos una aerolínea que está posibilitando a las familias nuevamente unirse, encontrarse a bajos costos y con buena onda, con la buena onda de Wingo. Siempre está dentro de nuestros estudios y dentro de nuestros análisis de rutas, pues primero consolidar las rutas existentes, como lo hemos hecho con Bogotá y con Medellín. Seguramente el siguiente paso será consolidar Cali, llevarla a vuelo permanente y no vuelo de temporada alta. Y tenemos otras ciudades también que estamos viendo, pero en este momento tenemos las 3 principales ciudades de Colombia ya conectadas con Aruba.
Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque a pocas horas de que se había firmado un supuesto acuerdo de paz en ese país, la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, secuestró a una sargento y no solamente a ella, pero también a sus 2 pequeños hijos. Uno de ellos sufre de una discapacidad. Ella es la sargento segundo Karina Ramírez, de 35 años, que fue secuestrada por la estructura Domingo Laín Sáenz del Frente de Guerra Oriental del ELN el pasado 13 de julio. La suboficial del ejército conducía su carro en la vía que comunica los municipios de Fortul y Arauca. En su vehículo se movilizaban ella y sus 2 pequeños hijos de 6 y 8 años, uno de ellos en condición de autismo. La sargento iba trasladada desde el fuerte militar de Tolemaida hacia la brigada 18, ubicada en este departamento. Mientras iba camino hacia la brigada, donde debía presentarse en las próximas horas para iniciar sus labores militares, fue interceptada por hombres armados pertenecientes a esta guerrilla, que al identificarla como miembro del ejército, la secuestraron a ella y a sus 2 niños. Fue hoy sobre las 6 de la mañana cuando a través de este comunicado el ejército confirmó el secuestro de esta suboficial, esposa de un mayor del ejército que pertenece a la Fuerza de Tarea Quirón que opera en esta zona del país. Las fuerzas militares han señalado además que responsabilizan directamente al ELN de la integridad y la vida de la suboficial y los 2 niños que ya completan 2 días en cautiverio. La oficina del Alto Comisionado de Paz en este trino se pronunció sobre el hecho. Condenamos enérgicamente el secuestro de la suboficial del ejército Karina Ramírez y sus 2 hijos menores de edad en Arauca. Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente. Y nos vamos para los Estados Unidos con el recuento de lo que fue la celebración del Día de la Independencia, en donde lamentablemente se contaron decenas de fallecidos en diferentes hechos. También indicaron que más de 100 personas a nivel general resultaron heridas por lo sucedido. De norte a sur y de occidente a oriente, la celebración del 4 de julio en Estados Unidos se ensombreció con 16 tiroteos masivos que cobraron la vida de por lo menos 15 personas, dejando casi 100 heridos según el Archivo de Violencia Armada del país. Washington, D.C. registró 8 tiroteos en los cuales murieron por lo menos 4 personas. Un hombre fue asesinado en el campus de la Universidad Católica, además de 9 heridos que incluyen un niño y a un adolescente, quienes estaban reunidos en el marco de esta celebración anual cuando un vehículo en marcha disparó contra ellos. Si alguien tiene alguna información relativa a esta investigación, cualquier foto, cualquier imagen, cualquier video que nos pueda ayudar, por favor llámenos. Según el Archivo de Violencia Armada, el derramamiento de sangre se registró desde las 5 p.m. del viernes hasta las 5 a.m. del miércoles en 13 estados. Así como Washington, D.C., Texas y Maryland ingresaron al registro 2 veces. Filadelfia reportó el número mayor de víctimas mortales en un solo incidente. 5 personas murieron por un tirador que vestía un chaleco antibalas y portaba un rifle de asalto. La persona más joven que murió tenía 15 años. Otros 2 niños recibieron disparos en sus piernas. Una persona que camina por una calle de la ciudad con un rifle estilo AR y dispara al azar a las personas mientras usa un chaleco antibalas es una situación vergonzosa, pero demasiado común en Estados Unidos. El 4 de julio en Shreveport, California, al menos 3 personas murieron y otras 10 resultaron heridas el martes por la noche por un tiroteo. Un cuarto cuerpo fue descubierto este miércoles en la mañana. Cambiando de tema, uno de los estados que ha sido más afectado en Venezuela por culpa de la escasez de la gasolina es en Zulia, y allí no solamente sus habitantes se quejan porque no encuentran el líquido de la gasolina, pero también porque se conoce que hay mucho contrabando en la frontera. Ya no solo es en Maracaibo, San Francisco, Mara, Machiques y ahora en Rosario de Perijá la proliferación de puntos en los que se comercializa la gasolina hasta en $1.50 el litro.
Las autoridades locales rechazan que algunos indígenas hagan de esto un negocio más rentable que las artesanías. Sino que además se aposentan frente al palacio local en las plazas públicas, corriendo un grave peligro. Yo ciertamente sobre ese hecho no tengo autoridad, pero sí sobre la seguridad de mis ciudadanos. Por eso nosotros desde la municipalidad estamos haciendo una serie de reuniones que abarque los yupas nuestros, nuestras etnias indígenas, la sociedad, con estos hermanos que vienen de otras latitudes, pues a vender la gasolina, y que es hasta contradictorio ver cómo las estaciones de servicios nuestras están cerradas y frente a la estación podemos encontrar una unidad hasta con 500 y 1000 litros de gasolina que se expende de esta manera. El alcalde de Atencio además reiteró su preocupación ante la falta de despacho de gasolina por parte de PDVSA, ya que hasta 6 semanas, como es el caso de la población de Barranquitas, no reciben combustible, lo que afecta la movilidad, la producción pesquera, agrícola y pecuaria del municipio. Y vean lo que ocurrió en las últimas horas en el Ecuador. Allí en una de sus playas, lastimosamente, una turista de origen mexicano fue atacada por un tiburón. Ella fue atendida rápidamente por parte de la ambulancia. La víctima es una mexicana de 42 años que la tarde del martes fue atacada por un tiburón mientras hacía snorkel en la isla Baltra, en Galápagos. Así lo describió un representante de la operadora turística que acompañaba a la mujer. Estaba nadando la pasajera con el guía y el guía comenta que estaba la chica cerca de la playa y vino algo y se lo mordió, ¿no? La extranjera fue auxiliada por otros visitantes y personal de la Armada, quienes en una lancha la trasladaron hacia el muelle de Santa Cruz. En el sitio tuvieron que subirla a un taxi para llevarla hasta el hospital. Se pidió la ambulancia a las 12:15 y nunca llegó. ¿Y a qué hora estuvo llegando acá al hospital? Acá llegó como, si no me equivoco, a las 2 de la tarde. Llegamos acá y la ambulancia bien parqueada acá. Esa es una falta de calidad humana para las personas. Ya en la casa de salud, los médicos confirmaron que el tiburón le mordió la pierna derecha a la altura de la rodilla y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. A pesar de que la herida es considerable, pese a eso fue llevada al centro quirúrgico, donde se le realizó las debidas intervención, curación. Puede mover sus dedos, existe la circulación porque hay el pulso todavía. La paciente ahora permanece estable y necesita ser trasladada a una clínica en Guayaquil. Esa gestión empezó a las 5 de la mañana de ese miércoles y hasta el cierre de ese informe aún no llegaba una aeronave para su traslado a la isla San Cristóbal, desde donde partiría en un avión de la Fuerza Aérea. Y ahora nos vamos a Perú porque gracias a la rápida acción de las autoridades lograron rescatar a 5 jóvenes quienes estaban bajo la explotación sexual. Allí no solamente fueron rescatadas, pero también varias personas fueron detenidas. Los policías no podían creer lo que estaban viendo. Intervinieron esta casa esperando encontrar a una menor que llevaba 15 días desaparecida, pero al ubicarla encontraron también a otras 4 mujeres que venían siendo víctimas de explotación sexual igual que ella. Las menores estaban en contra de su voluntad en esta casa de Puente Piedra. Eran vigiladas por Génesis, una venezolana que sería la líder de una banda internacional de trata de personas. Para llegar hasta aquí, la policía primero recibió una alerta de Interpol. Este padre de familia, que es policía en Venezuela, reportó en su país que su hija de 17 años había desaparecido. A través de la geolocalización del celular de la menor, se supo que estaba en Lima, Perú. Dio la ubicación por la zona de Puente Piedra y posteriormente se ha hecho un trabajo de campo, toda vez de que la ubicación da un margen de error de aproximadamente 300 metros. Se ha podido ubicar efectivamente en la asociación de propietarios, en el pasaje Grau, un inmueble de 3 pisos y en el segundo nivel era que estaban estas menores de edad. Al momento en que la policía ingresa a la casa eran las 4:30 de la madrugada. Buscaban sorprender a alias Génesis, pero esta ya había escapado. Solo estaban las víctimas, 3 menores de 17 y 15 años y 2 adultas de 21 años. Por el testimonio de las víctimas es que la policía ha descubierto que hablamos de una banda conformada por más de 6 personas, todos extranjeros. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información.
¿Saben lo que es el prolapso uterino? A continuación, las causas y su tratamiento. A noite me queda papel cubo, pero mi esta manera pa mi é bo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan queda chat com a bonfada. O hybrid, tu costem solo paquete e queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Do Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, do Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com do Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes saben lo que trata el término de prolapso uterino? Pues esto, según lo que han indicado estudios, más mujeres cuando están entrando a la etapa de la premenopausia lo podrían estar recibiendo. Vamos a conocer las causas y su tratamiento. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se le llama prolapso a cualquier descenso de las partes del área vaginal que comprenden un techo, un piso y paredes vaginales, y es precisamente en el techo que descansa la vejiga. El techo de la vagina descansa la vejiga. ¿Dónde descansa la vejiga? En un grupo de músculos y ligamentos que es el que le da la integridad a esa pared. En el caso del piso, también tenemos un grupo de músculos y ligamentos que son los que le dan la integridad al piso para que el intestino no se meta dentro de la vagina. O sea, esos grupos de músculos y ligamentos están trabajando 24/7. Existen varios tipos, como por ejemplo en el techo de la vagina descansa la vejiga y la uretra. Cuando ese grupo de músculos y ligamentos se daña, por la razón que sea, usualmente los factores de riesgo tienden a ser el haber tenido un embarazo a término, algún tipo de cirugía pélvica. Las causas más comunes son haber tenido uno o más partos vaginales, tener sobrepeso u obesidad, estreñimiento crónico, tos crónica, envejecimiento y falta de estrógeno que conlleva la menopausia, pero también... Número 1, ya sabemos que hay una mutación genética en las fibras de colágeno, que hay gente que tiene deficiencias en esas fibras de colágeno y las predisponen para desarrollar prolapsos temprano en su vida sin ningún factor de riesgo. Pero obviamente hoy en día estamos viendo que mujeres más jóvenes están buscando ayuda por este tipo de prolapso. Estamos viendo que las edades de 30 a 50, como dice la estadística, 1 de cada 3 puede tener problemas de prolapso y de incontinencia, porque obviamente van de la mano. Y continuamos con la sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les muestro la valerosa acción de un hombre que logró rescatar a un gatito, el cual había metido su cabeza a una bañera, pues allí gracias a su astucia logró rescatar.
En un descampado, un gato se enfrentó a una situación desesperante cuando su cabeza quedó atrapada en una vieja bañera abandonada. El felino, aterrorizado y llorando, luchaba por liberarse de la trampa que lo mantenía inmovilizado, pero gracias a la atención de un hombre valiente que pasaba por allí, la historia tuvo un final feliz. El señor se acercó al gato y con un martillo en la mano comenzó a golpear la cerámica con fuerza para intentar liberarlo. A pesar de los esfuerzos del felino, él seguía atrapado y la angustia se intensificaba. Determinado por salvar al gatito, el hombre logró quebrar gran parte de la bañera, pero la cabeza seguía atrapada. Entonces apeló a su ingenio y colocó al felino entre dos troncos para sostener la cerámica y con un hacha rompió finalmente la bañera. En un instante de tensión, el gato fue liberado y salió corriendo, superando el susto y recuperando su libertad. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día, que viene por parte de Sagicor Life, quien muy pronto van a estar anunciando muy buena información. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Y vean esta bonita historia, porque un hombre perdió recientemente a su querida mascota, pues su familia en medio del dolor le quiso dar una sorpresa y el regalo que seguramente le va a ayudar en estos días difíciles. Una conmovedora historia capturó los corazones de miles de personas. Después de meses de duelo por la pérdida de su amada perrita, este hombre recibió una gran sorpresa. Hace unos meses la familia había sufrido la triste partida de su querida mascota, una perrita que había sido su compañera leal y cariñosa por muchos años. El hombre se encontraba sumido en la tristeza, sin embargo recibió una emotiva carta escrita por su hija Julieta. Con la voz entrecortada por la emoción, leyó cada palabra que resumía el amor y el apoyo incondicional. Después de secarse las lágrimas, el hombre salió de su casa y se dirigió hacia la camioneta sin saber lo que esperaba. Al abrir la puerta se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Un pequeño cachorro envuelto en una manta, mirándolo con ojos curiosos y llenos de ternura. El hombre supo en ese momento que este regalo inesperado era una gran muestra de amor y consuelo para superar la difícil pérdida. Pero también sabemos que hay muchos perritos intrépidos. Vean a este hombre que encontró cómo sus 3 perritos habían destrozado una cantidad de billetes, en esta oportunidad de soles, porque esta historia fue en el Perú, y que alguno de ellos se había comido los billetes. Un ciudadano en la región de Huánuco allí solicitó apoyo a través de redes sociales luego de que sus mascotas caninas rompieran en varios pedazos sus billetes. En este video que fue publicado en TikTok se le observa reclamarle a los animales: ustedes han sido los que han comido la plata. Miren, ya empiecen rapidito porque me falta la otra mitad. El hombre refirió que el dinero valorizado en 300 soles era para cubrir una deuda que tenía con un ciudadano. Ante ello pidió a los cibernautas que le ayudaran a resolver la duda si al acudir al banco con los billetes despedazados, esa institución lo podría o no cambiar por un bueno en estado. Y hablando de pedidas de mano, vean esta que por poco termina en un tremendo blooper por culpa de la mamá de la prometida. El escenario perfecto, la Torre Eiffel, cuando allí la mamá, por querer sacar fotos o algún video, por poco daña la pedida de mano. Las propuestas de matrimonio son momentos cargados de emoción y planificación en donde cada detalle cuenta para crear una experiencia inolvidable. Tal fue el caso de una pareja que vivió un curioso incidente mientras intentaba sellar su amor en Francia. El escenario fue la majestuosa Torre Eiffel en París, lugar perfecto para la declaración del amor. El joven enamorado había preparado todo minuciosamente y la novia, con los ojos vendados, esperaba el momento emocionante. Pero en un giro inesperado se dio justo
justo en el momento crucial cuando la madre de la joven irrumpió en la escena con su celular en la mano, amenazando con estropear el romántico momento. El camarógrafo, consciente de la importancia de capturar ese único momento, reaccionó rápidamente y con un gesto ágil apartó a la madre de la allí que se encontraba intentando tomar la foto. Aunque la propuesta no fue exactamente como se había planeado, el amor y la intención detrás de este gesto no se vieron afectados. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en Tele Aruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.